esta presentación nos vamos a ocupar de la subordinación adverbial. Como vemos, tenemos un pequeño monstruo ahí que aparenta estar muy enojado. ¿Y saben por qué está enojado? Porque le pasan cosas. Porque le pasan cosas con internet, porque le pasan cosas con el teléfono, porque tiene que hacer un montón de reclamos. Vamos a ver si cuando terminemos toda esta presentación con estos videos de las subordinadas adverbiales, cómo está el monstruo, si lo pudimos calmar, si está más enojado todavía o qué. Y vamos a ver si ustedes experimentan con este tema esas reacciones que tiene el monstruo, la reacción de ira, la reacción de felicidad, la reacción de tristeza, de miedo o simplemente ninguna reacción. Para trabajar el tema de los reclamos vamos a partir de un texto que simplemente lo vamos a leer en esta presentación y que luego lo vamos a analizar en el último de los videos. Dice, un aplauso para la enésima caída diaria en el servicio. Si cobraran por cada interrupción serían más grandes que Google. Ahora me van a pedir el DNI y que les hable por privado. ¿Y qué hacemos con las horas en las que no pude trabajar? ¿Me dan un abono para que pueda cumplir con mis plazos de entrega? ¿Solo eso con brindarles mi DNI? ¡Qué grandes! ¿Sí? Como ven, está un poquito enojado porque se le ha caído el servicio de internet. Y este enojo, los enojos derivan en el crecimiento de la cantidad de subordinadas adverbiales por texto. Y justamente por eso están analizados acá. Bien, entonces vamos a retomar un poco el tema de subordinación. Cuando nosotros hablamos de subordinación, hablamos de estructuras que se insertan en estructuras mayores, ¿sí? Y que se transforman en estructuras complejas. Siempre decimos que para tener una estructura inserta en una estructura mayor y hablar de subordinación, tenemos que tener un verbo conjugado. Hasta ahora vimos tres tipos de subordinadas, que son las subordinadas sustantivas, las subordinadas adjetivas y las subordinadas adverbiales. Analizamos en profundidad sus subordinadas sustantivas y subordinadas adjetivas y restaba estudiar las subordinadas adverbiales que vamos a comenzar a ver en esta presentación. Bien, la subordinada adverbial entonces es un tipo de subordinada que se diferencia de las subordinadas adjetivas y las subordinadas sustantivas. Tradicionalmente se las asoció a los adverbios, es decir, se decía en la gramática tradicional que cumplían función de adverbios, pero vamos a ver que esto es un poquito más complejo. Y tan de complejo que el monstruo, bueno, está ahí como en una calma, en una tensa calma. ¿Cómo se clasifican las subordinadas adverbiales? Ya se nos enojó el monstruo. Tienen una clasificación, que es una clasificación que nosotros estamos siguiendo de Ángela Di Tullio, que se divide en propias e impropias. Vamos a ver qué características tienen esta división, es decir, qué características tienen las subordinadas adverbiales propias y qué características tienen las subordinadas adverbiales impropias. Bien, para ver alguna de esas características de las subordinadas propias e impropias, vamos a tomar algunas reflexiones de Ángela Di Tullio. ¿Sí? En el caso de las subordinadas adverbiales propias, la autora dice que son oraciones incrustadas que por lo general funcionan como adjuntos en el predicado. Es decir, en esta clasificación tradicional de lo que son las subordinadas adverbiales, las propias tienen una función de circunstancial, generalmente. ¿Sí? En cambio, ¿qué pasa con las impropias? De las impropias dice, forman parte de periodos, es decir, de estructuras binarias similares a las de las oraciones compuestas, en las que son casi siempre modificadores oracionales. ¿Qué significa esto? Que las impropias ya no van a ser adjuntos, sino que van a cumplir otra función. Y que esa otra función va a estar relacionada con una función que van a cumplir a nivel oracional o a nivel cláusula, pero ya no van a estar dentro del sujeto o del predicado. Esto lo vamos a analizar en los próximos videos. Es decir, unas funcionan o funcionarían, ¿sí?, como adjuntos de predicados y las otras serían modificadores oracionales, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Hago la aclaración de que esta clasificación de subordinadas adverbiales, como muchos de los temas que venimos viendo en gramática, tienen distintas formas de estudiarse de la teoría y puede ser que en alguna otra clasificación ustedes lo encuentren de otro modo. De todas maneras, lo importante es poder pensar la gramática, ¿sí?, y analizar cada perspectiva en relación con los términos, ¿sí?, que se usan y el enfoque que está previsto. ¿Cuáles son las propias? Las propias son las subordinadas adverbiales temporales, locativas, de modo y de manera y de cantidad. Si nosotros analizamos un poco esos términos, vemos que son
factibles de funcionar como circunstanciales, ¿sí? O como adjuntos de tiempo, de lugar, de modo, de manera y de cantidad. Si nosotros analizamos los nombres de las impropias, son subordinadas adverbiales causales, finales, condicionales, concesivas y consecutivas, y funcionan como modificadores oracionales, que vamos a ver en los próximos videos cómo las vamos a analizar. Acá tomamos un ejemplo de cada una. Miren lo enojado que está el monstruo. ¿Por qué? Dice, el correo me dejó la factura donde no la pedí. Y la segunda cláusula dice, si no me traen la factura, les quemo el local. Y ya prendió el fueguito para que les quemara el local. ¿Sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta de que hay una estructura compleja? Bueno, porque en las dos cláusulas tengo más de un verbo conjugado. En la primera tengo dejó y pedí, y en la segunda tengo traen y tengo quemo. ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué relación se establece entre esos verbos? Y en principio tengo que determinar si están coordinados o están subordinados. No encuentro términos de coordinación. Por lo tanto, lo más factible es que estén subordinados. Ahora bien, a esta altura yo tengo que analizar si esos verbos que están subordinados, ¿sí? ¿Qué tipo de subordinada está presente en esa cláusula? Si tengo presente una subordinada sustantiva, una subordinada adjetiva o una subordinada adverbial. Tengo que identificar la subordinada. La subordinada la sigo identificando del mismo modo en que lo hacíamos con las otras subordinadas, es decir, voy a tener un encabezador. Lo que pasa es que acá los encabezadores algunos van a cambiar y algunos van a ser los mismos, pero no van a tener la misma función, ¿sí? Entonces, yo tengo un encabezador donde, y ese encabezador encabeza un verbo que es pedí. Entonces, lo más lógico es que la subordinada sea donde no la pedí. En el otro caso, tengo un verbo que es traen y tengo un encabezador que es sí, que si ustedes recuerdan, este encabezador sí ya lo habíamos visto con las subordinadas sustantivas. Entonces, acá puedo tener la duda de si es una subordinada sustantiva, pero cuando haga el análisis me voy a dar cuenta de que no es una subordinada sustantiva. Bien, vamos a analizar la primera. El correo me dejó la factura donde no la pedí. El correo es el sujeto, dejó es el verbo, me es a mí, le dejó a alguien algo, ¿sí? Un verbo ditransitivo, y la factura es objeto directo. Y me dejó la factura, esto donde no la pedí, que es una cláusula, ¿sí? Subordinada, es como si yo dijera, el correo me dejó la factura en el buzón. Entonces, si yo tuviera la expresión en el buzón, fácilmente identificaría en el buzón como un circunstancial de lugar, es decir, es el lugar donde me la dejó. Pero no tengo en el buzón, tengo otra expresión más compleja, con un verbo conjugado, que es donde no la pedí. Pero esa expresión yo la puedo reemplazar por otra como ahí. El correo me dejó la factura ahí, ¿sí? Entonces, como función sintáctica en la cláusula principal, esto va a ser un circunstancial o un adjunto de lugar. Pero a su vez es una subordinada. ¿Por qué es una subordinada? Porque tiene un verbo conjugado. Voy a transcribir esa subordinada. En la transcripción me queda donde no la pedí. La voy a analizar como si fuera una cláusula. Pedí es el verbo, ¿sí? El sujeto es yo no la pedí. El objeto directo es la, ¿sí? Que se refiere a la factura. Y ese donde está cumpliendo función es un circunstancial de lugar. Yo no la pedí ahí, ¿sí? Si no sé la función, la reemplazo por un adverbio. ¿Cómo voy a clasificar la cláusula? Como una cláusula subordinada adverbial propia. ¿Por qué? Porque cumple función de circunstancial de lugar. Entonces va a ser una cláusula subordinada adverbial propia. Vamos a ver algunas otras características, ¿sí? ¿Cuáles son las características de las subordinadas adverbiales propias? Que están encabezadas por adverbios relativos. Los adverbios relativos nosotros los vimos a propósito de la subordinación adjetiva. Y esos adverbios relativos incorporan información del antecedente, que era lo que nosotros habíamos visto en la subordinación adjetiva. En este caso, esos van a cumplir funciones, esos adverbios relativos, porque justamente, ¿sí? Están incorporando una información. También pueden estar encabezadas por otras expresiones adverbiales que no van a cumplir función. Todo esto lo vamos a desarrollar en el próximo video. Vamos a ver ahora cuáles son esos pronombres relativos que ya habíamos visto. Cuándo, dónde, cómo y cuándo. Son pronombres relativos y como tales entonces van a ser relacionantes y van a cumplir función. ¿Sí?
cuáles son los que no van a cumplir función, pero que también van a dar lugar a cláusulas subordinadas adverbiales propias, algunas conjunciones subordinantes, ¿sí? En el caso de las temporales van a ver que hay varias, mientras, antes de que, después de que. En el caso de las locativas solamente tenemos pronombres relativos, en el caso de las de modo y manera también, y en las de cantidad también. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta acá? Que cada vez que ustedes vean una subordinada adverbial propia que tenga un pronombre relativo, ¿sí? Va a tener función. Va a ser un circunstancial de tiempo, un circunstancial de lugar, de modo, de manera o de cantidad. Pero también, en el caso de las temporales, pueden aparecer conjunciones subordinantes que justamente van a ser subordinantes y no van a tener función. ¿Qué características tienen además las subordinadas adverbiales propias? ¿Sí? Que cumplen distintas funciones. Es decir, pueden ser función circunstancial de tiempo, como la que nosotros, de lugar, como la que nosotros vimos anteriormente. Pueden cumplir función de aposición o de término de sintagma preposicional. Esto también lo vamos a desarrollar en el próximo video, aunque ya lo adelantamos acá. Entonces, en este caso, estas son las características de las subordinadas adverbiales propias. Ahora vamos a pasar a analizar las subordinadas adverbiales impropias. Dice, si no me traen la factura, les quemo el local. ¿Sí? Tengo quemo, es el verbo, el sujeto yo les quemo el local, o sería Alicia, a la que no le estaba funcionando internet. Les es el objeto indirecto, o sea, a ellos les quemo el local, y el objeto directo es el local, es lo que voy a quemar. ¿Sí? Si no me traen la factura. Fíjense que eso es una condición, porque si me traen la factura yo no les voy a quemar el local, pero si no me traen la factura les voy a quemar el local. Entonces, ahí está la primera cuestión por la que pueden diferenciar ese sí, ¿sí? Que es de una subordinada adverbial, de el sí que pertenece a la subordinada sustantiva. Vamos a analizar a continuación la cláusula subordinada. Si no me traen la factura. Tengo un verbo que es traen, ¿sí? Tengo un sujeto que es ustedes, si ustedes no me traen, si los empleados no me traen la factura, ese me es un objeto indirecto, tengo una negación que es no y un objeto directo que es la factura. Ese sí está afuera del análisis de sujeto predicado, pero está dentro de la cláusula. ¿Por qué? Porque es un subordinante, no cumple función. Vamos a ver ahora cómo la vamos a clasificar. La vamos a clasificar como cláusula subordinada adverbial impropia, función, modificador extraclausular de condición. ¿Sí? Vamos a ver ahora un cuadrito donde están estas características de las subordinadas adverbiales. Son encabezadas por conjunciones o locuciones adverbiales. Quiere decir que nunca van a cumplir función los encabezadores de las subordinadas adverbiales, ¿sí? A diferencia de lo que pasa con las propias. Y van a establecer conexiones causales, condicionales, concesivas y consecutivas. Como nosotros vimos en ese caso, la conexión que establecían era una conexión condicional. Volvemos a mirar este cuadrito. Tenemos causales y finales que cumplen función de circunstancial y modificador de modalidad. Nosotros únicamente nos vamos a centrar en la función de circunstancial. Después tenemos las condicionales y las concesivas que cumplen función de modificador extraclausular y modificador de modalidad. Nosotros únicamente nos vamos a centrar en la función de modificador extraclausular. Y por último, las consecutivas que cumplen función de modificador del sintagma cuantificado. En cuanto a los encabezadores, como lo dije anteriormente, vamos a ver que no hay pronombres relativos, por lo tanto no van a tener ningún encabezador que cumpla función, ¿sí? Y sí lo que van a tener son conjunciones subordinantes. Estas conjunciones subordinantes dan lugar a, encabezan subordinadas adverbiales, pero no cumplen función sintáctica. Quiere decir que, una buena para las subordinadas adverbiales que cada vez que estén frente a una causal, una final, una condicional, una concesiva, una consecutiva, todos los encabezadores son encabezadores que no cumplen función, pero, están adentro de la subordinada, pero fuera de la estructura sujeto-predicado y simplemente se indican como subordinante. Bueno, hasta acá finalizó la introducción acerca de subordinadas adverbiales. Nos alegra que hayan entendido y que estén como el monstruo, que está descansando súper feliz porque entendió la diferencia entre las subordinadas adverbiales propias e impropias. Vamos a ver cómo sigue este monstruo en los próximos videos. Este monstruo que todos tenemos adentro, ¿eh?